Bueno, muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, buenos días. Aquí estamos dando gracias a Dios por su fidelidad, por un nuevo amanecer donde usted y yo nos podemos encontrar y disfrutar de la luz de un nuevo día. Qué bueno Dios, dice la palabra, que grandes son sus misericordias y nuevas son sus maravillas cada día. Vamos a darle gracias a Dios mientras usted va a la palabra en Hechos, capítulo 11. Vamos a mirar el informe que Pedro da sobre los acontecimientos que está viviendo del Espíritu Santo en las familias. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, te bendigo, te doy gracias. Hoy es una buena mañana para honrarte, para bendecirte y para descansar en ti, Señor. Si hay alguien, Señor, que haya estado cansado, cargado, afligido, si haya estado asustado hoy, Señor, declaramos un tiempo de tu espíritu de paz. Hoy declaramos un tiempo, Señor, donde podemos tener paz en el corazón. Tu palabra nos dice, Señor, que por nada estemos afanosos, que nos sean conocidas nuestras peticiones delante de ti con oración, ruego y también súplica. Y esto va a generar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aguarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaro, Señor, sobre el enfermo sanidad, sobre el que ha estado en su empresa, Señor, con dificultad, que sea un tiempo de restauración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 11. Entonces allí se genera un informe que Pedro da sobre el acontecimiento de Hechos capítulo 10, donde el Espíritu de Dios viene, mi amado hermano, y empodera a un hombre llamado Cornelio, y por supuesto desde Hechos 2 a Pedro. Dice la palabra que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y les empieza diciendo cómo había tenido una experiencia con el Espíritu de Dios. Él estaba en ese tiempo en ayuno, empieza a narrar Pedro, dice, mientras yo estaba en ayuno, tuve una visión donde le salió un lienzo del cielo y le decía, o había una voz que decía, mata Pedro y come. Y la respuesta que dice Pedro, no, yo no puedo comer ninguna cosa inmunda. Y empieza Pedro a narrar lo que había sucedido en Hechos capítulo 10. Y ellos estaban atónitos, dice la palabra que ellos lo que no entendían era cómo también a los gentiles se había estado predicando la palabra del Señor. Y en Hechos capítulo 15, en ese mismo pasaje, en el 11:15, dice que cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Aquellos hermanos de Pedro en la fe estaban atónitos, estaban maravillados de que también al pueblo gentil el Espíritu hubiera venido. Entonces Pedro también les dice que mientras él estaba hablando, el Espíritu de Dios vino a la casa de Cornelio y todos fueron llenos de su presencia. Y Pedro dice, ¿y quién era yo para impedir que el Espíritu de Dios trayera sanidad? ¿Quién soy yo para impedir que el Espíritu de Dios trayera vida a todos los que estaban allí reunidos y se bautizaran y fueran llenos del Espíritu Santo? Qué buen mensaje para nosotros hoy, mis amados hermanos. No podemos nosotros entorpecer ni colocar obstáculo a la palabra de Dios. ¿Quién somos nosotros para decir quién se salva y quién no? ¿Quién somos nosotros para direccionar el camino de la gente? Nosotros lo único que estamos siendo llamados a direccionar, sí, pero en la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados a juzgar a la gente, sino a orar por ellos. Y mirar, algo que mirábamos en las preparaciones de evangelismo es dónde el Espíritu de Dios está trabajando.
en donde el Espíritu de Dios está haciendo una obra y allí llegar nosotros y complementar esta palabra. Hermano, el Espíritu de Dios trabaja, el poder de Dios se trabaja, la palabra de Dios trabaja en los corazones. Y nosotros no podemos estorbar, sino ayudar. Hay una palabra en Corintios que habla de las personas que son los ayudadores de Dios. Y nosotros somos eso, ayudadores de Dios, luz en medio de las tinieblas. Y dice Pedro que mientras él hablaba, dice este pasaje, que cayó el Espíritu Santo, versículo 15, cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos y también como sobre a nosotros al principio. Entonces dice Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu de Dios, dice Pedro, y si Dios pues le concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles se les ha dado el arrepentimiento para vida eterna. La palabra de Dios dice allí en Hechos también, capítulo 10, 38, que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene esperanza en la humanidad. Qué bueno, mis amados hermanos, que Dios nos hable a nosotros hoy, que el Espíritu de Dios nos redarguya a mirar oportunidad en la gente, a ver que Dios tiene esperanza en toda la humanidad. Y si Dios tiene esperanza, como dice Timoteo, que el anhelo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso la palabra dice que oremos. Entonces, mis hermanos, el anhelo de nuestro corazón es anhelar que nuestra familia también le resplandezca la luz del Evangelio. Así como los de Jerusalén, cuando Pedro llega a dar el informe, quedan sorprendidos que como el poder de Dios había llegado allí y se maravillaban y glorificaron a Dios. Aún el Espíritu de Dios sigue trabajando, sigue hablando, sigue moviendo y sigue transformando vidas. Yo me alegro por esta palabra porque así como Pedro se alegró y los de Jerusalén entendieron el mensaje, también nosotros entendemos que el Señor cambia corazones. Hoy oro por aquella persona que está necesitada de unción de poder de Dios. Padre, mira este corazón, aquella mujer que hoy está, Señor, en condición de desespero. En el nombre de Jesús, Padre, abre una puerta de bendición. En algún momento Agar estuvo en el desierto y Agar colocó a su hijo Ismael y ella lo que determinó fue que su hijo iba a morir y se hizo lejos para mirar el momento que Ismael iba a morir. Pero el ángel de Dios vino, el ángel de Jehová vino y le habló y le dijo, ¿qué haces aquí, Agar? Mi amado hermano, allí se establece, dice Agar, el Dios que me ve. Dios está viendo tu necesidad, mi amada hermana, mi amado hermano. Dios ve tu necesidad y le ayuda y le socorre, porque ese es el poder que tiene la palabra y el Evangelio. Le bendigo en el nombre de Jesús y declaro sanidad y liberación en el nombre de Cristo Jesús, vida para el pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos de la Casa Renovación Integral Tayrona, este jueves vamos a tener un servicio especial de la palabra del Señor. El día sábado, tiempo de ayuno y oración. El domingo, 2 poderosos servicios de las familias en crisis. Y tendremos el 31 de mayo nuestra vigilia unida con toda la personería. Un abrazo grandote para todos. Dios los bendiga. Muchas bendiciones. La iglesia se vive.